Buen día, doctora Chavero. Buen Bueno, día. bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 256, en este caso con su examen oral. Presentamos a los doctores integrantes del jurado, a la doctora María Cristina Sadino y al doctor Pablo Méndez. Como usted sabe, doctora, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido y llegados esos 15 minutos le van a avisar para que pueda redondear su exposición. Y posterior a ello, los doctores le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. Bueno, le deseo mucha suerte y la dejo en su examen oral. Bien, muchísimas gracias. Buen día, Buen día. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, el tema que había elegido para conversar con ustedes eran los estándares probatorios y el testigo único, las estrategias que va a tener o desafíos que tiene la defensa frente a esta situación. Empezamos hablando sobre qué se entiende por estándares probatorios. Estándares probatorios son los umbrales de suficiencia de pruebas que tienen que haber a los fines de que los jueces puedan llegar a dictar una resolución. El doctor Rubén Chaya, que es camarista de impugnación en la provincia de Entre Ríos, nos dice que los estándares probatorios son utilizados por los jueces en todas las etapas del proceso, y esto hay que verlo como una especie de escalera ascendiente en la que comenzamos con el primer peldaño, que es el de la formulación de cargos, en la que obviamente este estándar probatorio va a estar mucho menor al que se pueda llegar a exigir a cuando ya estamos en el peldaño más alto, que hace referencia a el dictado de la sentencia para llegar a dictar así una sentencia con certeza, pero con certeza procesal, nunca con certeza apodíctica o certeza absoluta, porque eso correspondía obviamente a los procesos inquisitivos. El problema de los estándares probatorios siempre fue un problema que llevó mucha inquietud por parte de la humanidad. Así históricamente vamos a encontrar que en la etapa judeocristiana se sostenía que cuando se le achacaba a alguna persona un determinado hecho, no se podía acreditar este hecho con un solo testigo, testigo único, testigo nulo. O sea que aquí el estándar probatorio hacía referencia a la cantidad de prueba para acreditar un hecho. Luego encontramos que en la etapa de la Ilustración, en el año 1700, ya el Estado pretende independizarse, tener autonomía de la religión, y va a surgir así la escuela racionalista vallense, y con esta escuela racionalista vallense se deja de lado la cantidad de pruebas por el peso de la prueba. Y los jueces pasaban a tener una especie de tablita en la cual estaba ya toda tabulada, y se le sumaba un puntito o se le restaba un puntito a la prueba que se iba ofreciendo. Coloquialmente podemos decir que si el testigo se presentaba y daba una declaración en la cual titubeaba, sudaba, estaba nervioso, bueno, se le restaba un puntito. Si al contrario daba una declaración categórica, una declaración con fuerza, bueno, se le sumaba un puntito. Luego llegamos a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, en la que va a surgir la escuela psicológica persuasiva, en la que deja de lado la cantidad de la prueba, el peso de la prueba, y pasa a tener importancia la calidad de la prueba. Y aquí viene ya intervención directa de los jueces. Y dentro de ellos vamos a encontrar la de la posición de la íntima convicción y la posición de la sana crítica racional. La sana crítica racional, la cual está integrada por las reglas de la experiencia, las reglas de la lógica y del conocimiento científico que aporte los diversos peritos y diversas ciencias a los jueces, y el de la íntima convicción, en donde el juez no tiene que dar razones lógicas y legales por las cuales interpreta que tal o cual prueba ha probado un hecho u otro hecho, sino que su límite va a ser solamente el de más allá de toda duda razonable. En cuanto a ¿cuál es el concepto de más allá de toda duda razonable? Vamos a encontrar que el camarista Nicolás Esquiavo, que es magistrado de la provincia de Buenos Aires, nos dice que no hay un concepto unívoco sobre qué se debe entender
sobre más allá de toda duda razonable, pero sí tenemos que la carga de la prueba para acreditar la culpabilidad de quien está sentado en el banquillo de los acusados es de la fiscalía o de los acusadores. Y los acusadores deberán llevar pruebas de tal contundencia que, utilizando la razón, el sentido común, no quede la menor duda de que esa persona que están acusando es realmente responsable. Y que hay ausencia de prueba, bueno, justamente va a ser la declaración de no culpabilidad. Esto es históricamente. Ahora, ¿qué pasa en nuestra provincia? ¿Cuál es el sistema que utilizaremos para poder analizar la prueba en el ámbito del derecho penal especialmente? Acá vamos a encontrar el sistema de la íntima convicción, que es el que utilizan los miembros que tienen el jurado popular, que no deben dar ningún tipo de razón por la cual han valorado de tal o cual forma una prueba. El de la sana crítica racional, que es el que utilizan los jueces técnicos, que está contemplado en el artículo 21 del Código de Rito, y el método de la equidad por los jueces de paz, que está contemplado en el artículo 248 de la Constitución neuquina. Ahora bien, eh, un solo testigo puede acreditar un determinado hecho, es suficiente para poder llegar a dictar una sentencia condenatoria. En estos casos encontramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en el fallo Fernández Ortega contra México y también en Campo Algodonero contra México en el año 2009, sostiene que en los casos de delitos de abuso sexual, o sea, todos los delitos contra la integridad sexual, perdón, contra las mujeres, bueno, la mujer va a tener un doble rol, que es el de testigo y el de víctima. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos otro testigo directo, pero se da cargo de los acusadores acompañar prueba periférica a los fines de acreditar la verosimilitud de ese testimonio. Y esto es aceptado por nuestra provincia ya desde el fallo Torres del año 98 por el Tribunal Superior de Justicia, es un fallo de la localidad de Chosmalal, y se ha venido reiterando en manera sucesiva. Esto no es solamente aplicado a los delitos contra la integridad sexual, sino también es aplicado a otros tipos de delitos, como por ejemplo el caso Hermosilla, que es un hecho contra Rina, que fue también tratado por el Tribunal Superior ya con el nuevo código, es del año 2014. Bien, ¿cuáles van a ser los desafíos en sí que va a tener la defensa? La defensa tenemos que en los casos de los delitos contra la integridad sexual contra menores, aquí la prueba anticipada que en virtud del artículo 155 se toma la cámara GESE en la que se toma la declaración testimonial de los menores. Tenemos que la entrevistadora, que es la psicóloga, no puede realizar ningún tipo de preguntas subjetivas o indicativas conforme el acuerdo 51-54 del Tribunal Superior de Justicia. Las preguntas indicativas son las que se dice sí o no, las preguntas subjetivas las que lleva la respuesta incluida. En esos casos, nosotros advertimos que la deponente, la menor, introduce un hecho que no surge de manera espontánea, sino que fue a raíz de la pregunta de la entrevistadora. Esto nosotros en el control de acusación tenemos que oponer a que ingrese esa cámara GESE. Ya sabemos que nos van a decir que no, pero ¿por qué lo tenemos que hacer? Para poder litigarlo después en el juicio. Porque si no lo hiciéramos, incurriríamos así en violación a la teoría de los actos propios. O sea, el control de acusación lo dejamos pasar, pero después luego del juicio lo vamos a discutir. Y bien, ¿y qué sucede con esto? ¿Cuál es el criterio que, o la postura que ha adoptado el Tribunal de Impugnación en relación a esos hechos? O sea, cuando hay una pregunta de las que no se debía realizar conforme el protocolo de actuación de las cámaras que es. Desde el caso Ocampo en el año 2018 y en el caso Viedman ahora en 2024, tenemos que el Tribunal de Impugnación sostiene que más allá que se haya introducido un hecho que no surgió de forma voluntaria, sino que fue debido a una pregunta incorrecta por parte de la entrevistadora, si hay evidencia periférica que acredita esto, se lo tendrá por válido. Esta es la posición que tiene el Tribunal de Impugnación.
Otro de los desafíos de la defensa va a consistir en estos testigos expertos en la que la parte acusadora, para los fines de demostrar o acreditar la extensión del daño, ofrece psicólogos, psiquiatras, terapeutas, y los ofrece tanto para el juicio de responsabilidad como para el juicio de cesura. En esos casos, nosotros no tenemos la posibilidad de poderlos entrevistar previamente a los fines de armar nuestro propio rol contra el interrogatorio. ¿Por qué? Porque justamente esto tiene el... Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Si estamos en la etapa de cesura, ni bien nos llega la prueba que ofrece la Fiscalía y ofrece estos testigos expertos, debemos pedir audiencia en los términos del artículo 178, segundo supuesto. Y si nos ofrecen esta prueba la elevación, en el requerimiento de elevación a juicio, bien, allí solicitamos una audiencia del multipropósito, que tiene el multipropósito, que es la del artículo 36.1, donde vamos a litigar. Es lo que vamos a solicitar. Previamente nos hablamos con la Fiscalía para que el madre o la víctima preste su conformidad a que este testigo experto levante su secreto profesional, al fin y nosotros lo podamos entrevistar, pero si no obtenemos respuesta alguna en tiempo prudencial, sí, entonces en estas evidencias lo litigamos. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento legal. El fundamento legal es que el artículo 190 el Código de Registro de permite que se levante el secreto profesional en el propio plenario, no antes. Entonces no tenemos posibilidad nosotros de entrevistar. Y allí, en esta audiencia, lo que tenemos que decir es que necesitamos esta orden judicial basados en el artículo, basados en la Ley de Protección de Datos, artículo 10, inciso segundo, y en la Ley de Protección de Datos del Paciente, en el artículo 2. Entonces, con esta resolución del juez, tenemos ya la intimación para que la víctima o, en su caso, la madre pueda levantar el secreto profesional y nosotros podamos de esa manera ingresar a ver en realidad cuáles son la cantidad de entrevistas que ha tenido, cuáles son los métodos que ha utilizado para llegar a tal o cual conclusión. Bien, ¿y qué pasa si los jueces de garantías nos dicen que no? Bueno, podemos presentar en forma inmediata la impugnación, toda vez que ya existe un fallo, que es el fallo Fernández, donde se desarrolla mucho el voto del doctor Sommer, en el que realmente dice que, bueno, es necesario que se levante este secreto profesional en forma previa a que se lleven las audiencias de juicio. Y supongamos que ha presentado solamente un informe y que, o varios informes, y que levanta el secreto profesional solamente en relación a uno o dos, bueno, entonces los únicos que van a poder ingresar al juicio van a ser esos uno o dos, y el resto no podrán ingresar. Estos son los desafíos que tienen la defensa, son los que vemos frente a estos estándares probatorios en los que se nos presenta un solo testigo directo, o bien en los casos del testigo. Voy a hacer una pregunta en función del tema. Doctor Chavero, usted nos hizo referencia a esta situación de exclusión de la Cámara Gesell. Me imagino que sería un caso fáctico en el cual usted encuentra que las facilitadoras, las tomas de testimonio, actúan por fuera del protocolo. Es muy difícil que tengamos una resolución favorable con garantía que no incluya una Cámara Gesell, por un anticipo de prueba. Yo le pregunto, ¿qué otra posibilidad o qué otra solución vería usted en el marco de esta audiencia tan importante, a veces para nosotros litigar en la etapa de investigación, como es el control de investigación, el 36.1? Perdón, una vez que ya está hecha la Cámara Gesell, No, una Cámara Gesell en la cual hay una actuación fuera del protocolo, habría un planteo que podría ejercer la defensa técnica. Usted nos habló de exclusión probatoria y de control de la posición. Sí. Vayamos a una audiencia más común, la audiencia 36.1. Sí. ¿Qué otras posibilidades pediría usted a un juez de garantía en función a esa Cámara Gesell que usted entiende que actuó fuera del protocolo o incumpliendo la normativa internacional
en la materia la facilitadora, la psicóloga de la Cámara Gesell? Bien, la posibilidad de anular esa cámara Gesell y tomar otra cámara Gesell, porque el protocolo permite que se pueda llegar a realizar otra cámara Gesell, pero también La fiscalía o la querella viene y le dice que hay una posible revictimización innecesaria de la víctima. Bien, es que allí tenemos los dos justamente derechos que están en pugna, tanto la revictimización de la víctima como el derecho del imputado a poder tener un debido proceso. Lo más seguro es que cuando pidamos nosotros que sea una segunda cámara de Gesell, nos van a decir que no, después es lo mismo, en función del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Eso es seguro. Lo que sí podemos hacer con esto es que sea vista por nuestro equipo interdisciplinario. A ver si esto podría haber surgido de otra manera o inexorablemente fue por la pregunta incorrecta que hizo la entrevistadora en la Cámara. Hemos tenido casos en los cuales hemos litigado sobre exclusión parcial de la Cámara Gesell. Fragmentos en los cuales había actuación fuera del protocolo, le pedimos a la jueza de garantía, de investigación, con respaldo también a veces de informes de expertos del área, Sí. y se pide que el minuto 10 al 12 se excluya, que el minuto 13 al 14 se excluya, y es una posible también forma de obtener esta exclusión cuando entendemos que nosotros que no ha actuado fuera del protocolo. Entonces fuera del protocolo. Yo tengo una preguntita con respecto al tema breve. Usted nos habló de que se llega a una resolución más allá de toda duda razonable, ¿no? Ya sea por los jueces, pero en especial esta situación de más allá de toda duda razonable se habla en especial con los jurados. ¿Cómo le explicaría a usted o qué pediría que usted que estén instrucciones como para que el jurado sepa qué convicción tienen que llegar? Bien. ¿Me entiende? Porque usted habla de más allá de todo razonable. Porque no era una certeza política, pero entonces, agente de la calle, usted va y se para y dice, bueno, yo, señor juez, quiero que haya una instrucción que duda razonable sea esto. ¿Qué le diría usted? Al juez O sea, o está litigando las instrucciones, ¿no? Entonces, litigando, bueno, la o instrucción. ¿qué consideraría usted que debería decir la instrucción al jurado de duda razonable? Bien. Más allá del concepto técnico, que ya lo tenemos acá en todos los juicios por jurados, sobre qué se entiende por duda razonable, entiendo que es muy importante explicarle a los jueces que los jueces de los hechos, los jueces de los hechos, que deben resolver como si ellos fuesen a resolver una situación muy importante de su vida particular. Con el sentido común con el cual resolverían una situación extremadamente importante para ellos. Y para llegar a este grado de... ¿Perdón? Y para llegar al grado de convicción... Y para llegar, bien. Si ellos consideran de todas las pruebas que han escuchado que realmente la persona es acusada, bien, tiene que ser prueba contundente. Pero si hay la mínima duda con respecto a si cometió o no el hecho conforme a las pruebas que ellos han escuchado, tienen que declararlo no culpable. Esto hay uno de los últimos fallos, Calfuquero, que estuvo como juez técnico el señor juez Giancarelli, el doctor Giancarelli. Él explicaba a los jurados, me pareció que era muy novedosa la postura, que esto lo tenían que resolver como si fuese una película. Dice, acá ustedes van a ver una especie de película en la cual el resultado lo van a poner, no, el resultado final, Sí. lo van a poner ustedes. Es abierto. Pero siempre conforme la prueba que vieron en esta sala. Y también él menciona resolviendo si se ha acreditado o no, conforme el sentido común y cómo resolverían ustedes una situación muy compleja en su vida particular. O sea, con ese grado de responsabilidad. Bien. Hemos preparado una serie de preguntas que van a ser comunes a todos los postulantes, así que le pido extrema reserva. Un defensor renuncia, ¿no? Y usted es designado como Ministerio Público de la Defensa
en el cargo. Y esto se radica en su equipo. En la defensa viene el imputado, ¿no? Usted se le asigna por lesiones graves en contexto de violencia de género. La audiencia de formulación de cargos, cuando usted recibe esta carpeta, se realizó hace más de 6 meses. Y la Fiscalía no ha acusado ni ha presentado ningún pedido de sobreseimiento ni nada. Quedó ahí hace 6 meses. ¿Qué actitud tomaría usted con este caso? Impedir urgente una audiencia de sobreseimiento porque ya pasaron los 4 meses que establece el artículo 158 y no ha presentado ningún tipo de requerimiento o audiencia alguna para solicitar por lo menos la extensión del plazo, sin perjuicio de que ya sabemos que el Tribunal Superior de Justicia en Olave y en el último fallo de Álvarez, bueno, considera que estos plazos no, no son taxativos como están mencionados en el código, sino que se tiene que estar acorde a lo dispuesto en el fallo Price, seccional cuarta y Pérez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y Si bien son distintos, ¿por qué? Porque en este caso es un contexto de género, ¿verdad? Es un Lo que contexto usted me de dice que es género. un contexto de género, bien. Y en Álvarez es un homicidio y en Olave era un abuso sexual. Por eso es que creo que podríamos ir, porque es distinto, o sea, las bases fácticas son totalmente distintas de los que ya están resueltos en relación a esto. Por eso sí solicitaría el sobreseimiento, porque ya venció el plazo del artículo 158 y no hubo actividad por parte de las acusadoras, la fiscalía en este caso. Bien. Hay un caso numeroso el día de ayer, antes de ayer, se dio hacer la pena nuevamente en un delito de género, en el cual parece que una resolución en el 158 que no se aplica cuando hay delitos de género, delitos en el marco de violencia de género. Esta se editó, bueno, esa no la sabía, sabía Sí. las Le de... dicen que no, ¿y qué actitud tomaría frente a esto? Le dice que no el juez, es lo que dice ¿Se puede acá. garantía? Le dice no. No. Y presento impugnación. O ¿Cuál sea, sería el la agravio? el ¿Cuál sería agravio el es agravio? justamente en la medida de que no se haya declarado la inconstitucionalidad de esta norma, la norma está vigente. Ese Y es el Price no agravio. aplicaría. ¿Cuál sería la afectación al Claro. derecho ahí de Hay de plazos paso? razonables, derechos de plazos razonables. Nosotros, a ver, si nosotros nos vamos a Price, es para la defensa entiendo que es el caballito de la batalla nuestro. ¿Por qué? Porque no hay comunidad de votos allí cuando falla. Y el voto del doctor Lorenzetti es muy rico para la defensa, porque él lo que critica es no que las provincias no puedan regular la duración del plazo, o sea, el artículo de plazos razonables, el instituto de plazos razonables, sino lo que dice que es muy exiguo el plazo. Era en este caso el mismo, es un artículo muy similar al que tiene Chubut, al que tenemos nosotros en cuanto a la... 6 meses. 6 meses a ser nuestros. Bueno, que era muy exiguo. Pero eso fue lo que dijo Lorenzetti, que era muy exiguo. No que no se pudiera, que las provincias no tuvieran competencia para regular lo que es la duración. La cola que está todo a nivel jurisprudencial en las provincias, alguna crítica en cuanto a lo que fue el fallo, el fundamento del fallo por ahí. El mismo fallo entra en contradicción con la doctrina sentada por la Corte Suprema. Porque igualmente la Corte Suprema sostiene que siempre cuando estamos hablando de resoluciones dictadas por tribunales colegiados debe haber comunidad de votos. Y en este caso ella misma contradice su propio precedente. Acá no hay comunidad de votos. Los otros votos, Sí, los otros fuera de lo que es la situación en cuanto a la comunidad de votos, pero entiendo que hay una contradicción en cuanto a lo que es y lo no, que tiene que ver con la descripción de fondo del Código Penal y la caducidad de los plazos que establece la autoridad provincial. Pero justamente Lorenzetti marca bien la diferencia. Por eso digo que es muy rico para la defensa, porque él marca la diferencia entre lo que es prescripción y lo que es
plazos razonables y la caducidad del plazo. Los otros ministros es como que queda así medio desdibujado, pero es mi punto de vista. Bien. Bueno, Este es el segundo caso que traemos. Usted interviene como defensora en una causa que está próxima a ser elevada a juicio por jurados. Tanto como la fiscalía como usted no discuten la materialidad, ¿no? Estamos hablando de un homicidio. No Ya. discuten la materialidad. Sí las circunstancias en las cuales se le dio muerte. Durante la audiencia de control de la acusación, el Ministerio Público Fiscal pretende incorporar unas fotografías, que según el fiscal hace la tutoría del caso, porque dice que el homicidio fue con tanto ensañamiento que las tomas fotográficas de la médica forense evidencian que hubo justamente esta situación que él pretende probar. Usted se opone porque entiende que la incorporación de estas evidencias puede traer un perjuicio indebido a los ojos del jurado. Estamos hablando siempre de juicio por jurado. Entonces, la consigna del caso es, ¿usted considera que esas imágenes podrían generar un porte aproximacional generando un potencial perjuicio indebido? ¿Qué actitud tomaría usted en este caso? La exclusión probatoria de esas pruebas, justamente de esas fotografías, por causar un perjuicio indebido. ¿Sí? O más que perjuicio indebido, estado inflamatorio en todos los jurados, porque siempre tiene mayor impacto una imagen que lo que nosotros podamos llegar a decir. Entonces, esto no le suma a la causa, y si es tan necesario, pero tan necesario para la médica forense poder acreditar, eh, no sé, vamos a suponer que fueron con balas, con proyectiles o que fueron con arma blanca. Estamos hablando de ensañamiento, esa muerte así lenta, ¿no? Perfecto, Como, pero ¿con qué fue? cortes, Muchos cortes, ahí está, muchos cortes que bueno, le y producen. necesita justamente acreditar los cortes, en qué partes del cuerpo están, ¿verdad? Lo que necesita hacer no es, o sea, primero me opongo a la exclusión probatoria y lo que invocaría es el fallo Tonave, que ya tenemos acá un precedente dictado por el Tribunal de Impugnación, fundado en la regla 402 de las reglas de evidencia de Puerto Rico. Pero supongamos que, bueno, también en impugnación me dicen que no, que esto es Usted sumamente... impugnaría, la jueza lo permite, usted... Yo impugno. Supongamos que en impugnación también me dicen que no. Bueno, lo que voy a tratar es de que esa prueba, porque lo tengo que hacer previamente en el control de acusación, subsidiariamente, si no me lo van a excluir y hacer reserva de impugnación, que por lo menos no sea color y que sea solamente de, no toda la foto, no todo el plano, sino que se reduzca. Bien. no Sí, sé se entiende. Todo el cuerpo, ¿cierto? Y tiene Se el entiende. ensañamiento. Es solamente un sector, bueno, en este sector, no tomemos, no hagamos un plano general, sino un plano reducido y no color, sino blanco y negro. Ese sería en forma subsidiaria, en algo común, residual, si todo me viene diciendo que no. Pero lo que corresponde es la exclusión. ¿Conocés el caso Torres de Chile? Es el de la muerte del bebé. Sí, es que le ponen, es en Zapala. Sí, es el que le ponen la bolsita. Cuando tienes que resolver una impugnación ahí. Allí, ese es el fallo en el que dice que se excluye directamente ese prueba porque tiene efecto, que es con el fallo del doctor Esbilir. Con el voto del doctor Esbilir. Sí. Potencial perjuicio indebido es Sí, la regla que utiliza, traída de las reglas de evidencia de Puerto Rico. Bien, voy con el tercero. Seguimos en su rol de defensora y tiene que asistir a un médico que está acusado de un abuso sexual con acceso carnal. Durante una práctica médica de ecografía transvaginal, mete los dedos, la denunciante dice que le mete los dedos en la vagina. La fiscalía trae este hecho como abuso sexual con acceso carnal. Usted se está produciendo la prueba, juicio por jurados. Ujú. ¿Mm?
Y la fiscalía cuando acusa no pone ninguna circunstancia alternativa. Va por el 119, el tercer párrafo del Sí, acceso carnal. sí. No pone ninguna otra circunstancia. Entonces, al concluir el debate, está la etapa previa de los alegatos, donde las partes nos sentamos a discutir las instrucciones finales. Y el juez técnico da las instrucciones para que tengamos, y dice que propone incluir el delito de abuso sexual simple y el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. El juez Como propone. el juez propone como delito menores incluidos. Bueno, sería Sí, de oficio. Sí, claro, sí, 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 sí. de oficio. Como posible veredicto del jurado, o sea, como que el jurado pueda también pensar en esas otras alternativas. Como defensor, ¿qué hace usted ante esta situación? Estamos en la etapa litigando las instrucciones, digamos, y bueno, y si conoce algún antecedente jurisprudencial. El juez dice se litigó en la audiencia, vertieron prueba en cuanto a los hechos, la defensa ya podría estar en condiciones de no ser sorprendida, y el oficio introduce estas dos Eh, propuestas menores que han incluido Bien, la del gravemente ultrajante, no, justamente porque no encuadra en lo que está establecido en el Código Penal, en la que se requiere justamente la prolongación en el tiempo, en la cual Donald nos habla, bueno, acá tenemos un claro ejemplo de delito continuado. Entonces, gravemente ultrajante, de ninguna manera, ese no, porque no encuadra dentro de la dogmática. Abuso sexual simple, pero era una práctica. Era una práctica en la que no tenía otra manera de hacer esa práctica. Es un ginecólogo, entiendo. Un médico, sí. Sí, sí, es un ginecólogo. Bueno, y si no tenía otra forma de realizar esa práctica, porque para él el estudio era así, bien. No somos mucho de Alexa porque se nos va a el tema de forma. Bien, no, la gravemente ultrajante no, porque no encuadra en la figura del código directamente. Usted No. tiene que hay un juicio de atipicidad de Exacto, y eso por no, elementos no podría estar así. específicos del cuarto párrafo 119. Eso del tercero. No, ya es bastante. Bueno, es el simple. Agravado. Bien, el gravemente ultrajante no, de ninguna manera. Dice, no, no puede. Y la figura básica de La figura figura- del párrafo. Tampoco. También me pondría porque no está en todo lo presente. Hace su profesión directamente. No. Supondríamos que sea beneficiosa esa calificación en cuanto a la reducción de escala No, penal. o sea, se lo explicaría así a Gustavo, mi asistido, de que, bueno, yo entiendo de que no hubo dolo, pero, bueno, esta calificación lo beneficia a él mucho más que por la cual ya fue elevada la causa de juicio, que es con acceso carnal. ¿Conoce algún fallo, doctora Chavero, eh, local o nacional que haga referencia a esta obligatoriedad del juez de incluir delitos menores, de incluir Méndez. El fallo Méndez del Tribunal Superior de Justicia, se deben incluir los delitos menores, aun siendo que la defensa se oponga a incluir delitos menores. ¿Por qué? Y de pronto, ¿qué requisitos deben de tener para poder, o sea, para ser incluidos esos delitos menores? O sea, ¿qué deberían, o sea, no cualquier delito? No, tienen que estar incluidos, pero previamente se tienen que ver litigados. O sea, tienen que surgir de la propia litigación. No es que, por bueno, el juez Bien. lo considera, vamos a introducir. Entonces, tiene que haber litigado previamente. Bien. O sea, de la prueba producir, litigar. Bien. Bueno, la última pregunta, preparamos Un caso, léalo. práctico, es para que lo leas tranquila, Pero voy a tener que tiempo. buscar lentes. ¿Cómo es? Así no va. Le vamos a pedir para que se posicionen con de defensores y nos
nos manifieste cuál sería su línea de defensa, en función a los hechos que están ahí contenidos en el caso. Si tiene dudas, nos consulta acerca de los hechos, obvio. Cuando dice que la dejó, sí, bien. Ah, Bien, la fiscalía va con este caso sí, y va con un artículo 165, Homicidio. latrocinio. latrocinio, homicidio en ocasión de robo. Ah, Dice que su asistido ingresó con el dolo eventual, ingresó con, o sea, que la muerte se viene y que tuvo conocimiento y que se representó que podía ocurrir y no hizo nada, la dejó en la misma posición. Usted como defensa, ¿no? Que En primer lugar, no encuadra dentro del latrocinio, sí encuadra dentro del hurto, pero no dentro del latrocinio, que la señora haya fallecido. Fue, a raíz de ello, muere producto de un infarto agudo del miocardio, y es allá a las 48 horas, bien, pero ¿sabemos si tenía algún tipo de dolencia previa o algo por el estilo? No, no lo sabemos. ¿Cuál es? Acá, aplicando la teoría de la imputación objetiva, ¿cuál es la causa real que le provoca la muerte? ¿Cuál fue la intención Eh, de los partidos en ese caso? solamente de desapoderarla y apoderarse de los bienes, pero no de matarla o de, es más, no le causa ningún tipo de daño, simplemente la ata. Eh, a ver, si tenemos la postura de Creus, en la postura de Creus se considera que hasta el homicidio en caso fortuito o culposo en el lugar del hecho es latrocinio, porque se tiene justamente lo que dice la Fiscalía, representar que podría llegar a causar la muerte de los que estaban interviniendo allí. Pero no, no tenemos acá, no está demostrado el dolo del imputado, queda solamente en las probanzas de que ingresó a la casa, la ató, pero no le dio ningún tipo de golpe ni nada por el O estilo. sea, Y había dolo en después, cuanto al delito contra la propiedad, delito, pero no pero había no dolo delito en contra cuanto la al delito vida. a la vida. No, no, es más, después la desata. ¿Y qué propuestas podría llevar usted como hipótesis del caso, como teoría propia de la defensa, para refutar la que sostiene la acusación? Bien, primero tendré que llevar la historia clínica de esta señora, a ver cuáles eran los antecedentes que tenía. Bien, y falleció de este infarto, pero ¿a qué hora falleció? La autopsia dice a qué hora falleció la misma, para determinar, bueno, entre la hora que sucedió el hecho y la hora que ella falleció, los antecedentes que ésta tenía, las mismas, supongo que se tienen que haber tomado fotografías y demás Pero de la en cuanto a escena las de comorbilidades que se tienen el hecho. lleva hasta la misma fiscalía las fotografías del lugar. Doctor Chávez, ¿y usted cree, como está planteado el caso, hay posibilidad de no controvertir ciertas circunstancias del hecho? Desde la defensa yo he asistido, ¿no? El tema de la apropiación de los bienes. Ese No discutiría el robo. es el único punto. No, no es robo, porque le abrió la puerta. O no le abrió la puerta. Ingresa. Claro, le abrió la puerta. Quería acusar por homicidio en ocasión de robo. Claro, pero, ingresó y la redujo, Pues hay violencia en la persona, etc. amarrándola de ambas manos. pero la agarró de las manos. Amarró las manos sobre la espalda con cordones, pero después la desató. ¿Y qué propuesta podríamos llevar a ese tribunal, claro, en función al delito contra la vida? No le entendí. ¿Qué propuesta? Usted dice, no discuto el delito contra la propiedad. propiedad, sí. ¿Qué propuesta, como defensa técnica, en este caso del acusado, podría llevarle al tribunal para que resuelva esa situación?
la teoría de la limitación objetiva, realmente aplicando debe aplicar la teoría de la limitación objetiva. Y acá, bueno, ¿Y si un debe delito de imprudente se puede ya plantear ahí? ¿La culpa? es que si yo menciono la culpa me lo van a traer a Creus, en el cual Creus dice que hasta los culposos Pero eh, hay otras doctrinas que dicen sí, que no, exacto, Bueno, sí. o sea, hay otras doctrinas, Fontambalestra, por Fontamarreta, sí, ejemplo. exacto, sí dice que no. Pero para no arriesgarme, creo que se puede un homicidio culposo. Un homicidio culposo, sí. Pero a ver, ya ahí entramos a mitigar con el juez. Culpa con representación, Todo, eventual, sí. y se haga un debate doctrinal muy lindo en el caso. Bueno, por mi parte, ya no preguntan. Bueno, Muchísimas gracias. Muchas gracias, un doctora. placer. Bueno, Excelente. me he sentido cómoda. Buen regreso. Bueno, muchas gracias. La restitución. Gracias.